Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks, ya sabéis, vuestro podcast de confianza, de inversión y finanzas. Esta semana vamos a hablar de un producto que de vez en cuando hemos hablado por aquí, por el canal, pero que nos gustaría entrar un poco más a fondo con ello, porque tenemos la convicción de que se va a ir desarrollando y va a ir cogiendo fuerza con el paso de los años, ya lo está haciendo, pero en los siguientes años se va a desarrollar mucho más, como es el tema de los ETFs, de los fondos cotizados, cómo funcionan, en qué consisten, etcétera, etcétera. Vamos, si os parece, con nuestra invitada de la semana, que es Macarena Velasco, que es responsable de ETFs en Invesco. Hola, ¿qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de nada, antes de ir con la entrevista, me gustaría comentaros pues lo de siempre, ¿no? Que en lo que comentemos por aquí, pues nada, es una recomendación de inversión, simplemente pues nuestra recomendación siempre será pues que vayáis de la mano de un profesional o bien que investiguéis siempre cada opción de inversión por vuestra cuenta. Bueno, antes de ir con las preguntas acerca de ETFs, coméntame un poco quién es Macarena Velasco. Preséntate para quien no te conozca en unos segundos. Bueno, como bien nos ha dicho Antonio al principio, soy responsable de ETFs, de la distribución de ETFs en Invesco y cubro tanto la parte de Iberia como Latinoamérica. Anteriormente estuve en Barclays, donde está la mesa de renta fija institucional, soy CFA y abogada financiera de carrera. Y creo que quizá lo importante es saber quién es Invesco, ¿no? Entonces, Invesco, para que lo conozcáis, es una gestora americana y en términos de ETF somos la cuarta más grande a nivel mundial y somos la tercera por volumen en España. Y al final nuestro objetivo, y el objetivo de hoy, es ayudaros a invertir con las estrategias más baratas, más sencillas y más rentables y que las conozcáis. Genial, pues hecha esta presentación, vamos ya directamente al grano de las preguntas. Para empezar, vamos a intentar introducir esto de qué es exactamente un ETF, para que no lo conozca. Hemos hablado por el podcast alguna vez de ellos, pero bueno, para clarificar un poquito qué es un ETF y en qué se diferencia, por ejemplo, de un fondo de inversión al uso. Quizá podemos empezar diciendo, es decir, ¿qué son las sílabas ETFs, ¿no? Las palabras, las letras ETFs. Lo que corresponde es a Exchange Traded Fund. ¿Esto qué es? Es un fondo que está cotizado en bolsa. Es decir, al final no deja de ser un fondo de inversión. Lo único que está cotizado, ¿vale? Es decir, es un instrumento como cualquier otro fondo que lo que nos va a dar es acceso a una cesta amplia de acciones o de bonos o de materias primas o de criptomoneda, ¿vale? Es igual que un fondo de inversión, pero con esa ventaja de que día a día lo voy a poder comprar y vender a cada minuto que a mí me interese en la bolsa, ¿vale? Entonces, la gran diferencia que podría tener respecto a un fondo de inversión es esta cotización diaria y también una gran diferencia que podríamos resaltar es que al final con un ETF, al ser gestión pasiva de manera general, lo que nosotros os vamos a proporcionar es siempre la rentabilidad de un índice. Como os decía, cualquier tipo de índice. Pero esto es lo que vamos a llamar beta, ¿vale? Mientras que un fondo de inversión lo que va a intentar es batir a estos índices. Es decir, generar un alfa, una rentabilidad adicional sobre los índices tradicionales. Y esto a veces puede salirnos bien y conseguir esta rentabilidad adicional y otras veces nos puede salir peor y que lo haga peor que los índices. Es decir, no hay una cosa que sea mejor que la otra. Lo único es cuando invertís en un ETF, lo que sabéis es que vais a invertir, vais a tener la rentabilidad exacta de aquello en lo que vosotros queráis invertir. Y lo que sí que tiene muy bueno es que además los costes suelen ser mucho más bajos. Supongo que es una de las grandes ventajas, ¿no?, que tiene el ETF, que al no llevar un equipo gestor detrás, ser una cosa más automática, pues los costes de gestión son más bajitos, ¿no? Sí, esa yo diría que es la principal ventaja. Al final es relativamente barato. Hay estrategias que según son más amplias, digamos, son todavía más baratas. Por poneros un ejemplo, nosotros ofrecemos ETFs desde 0,05% al año. ¿Esto qué significa? Que por cada 100 euros que invirtáis en una estrategia, lo que os vamos a cobrar al año son 5 céntimos de gestión. ¿Vale? Un fondo de inversión generalmente veréis que rondan el 1 o el 2% de comisión de gestión, que esto podría ser 10, 20, 30 veces más de lo que seguramente podréis conseguir a través de ETFs. Y bueno, también podríamos hablar de transparencia, de esa cotización, de la facilidad operativa, de otras ventajas también. Genial. Lo único, claro, has comentado que los ETFs, pues eso, se pueden comprar y vender como si fuera una acción al uso, básicamente, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿hay esa flexibilidad, esa inmediatez a la hora de comprarlo y venderlo? ¿Puede despistar quizás a lo mejor al inversor novato que su objetivo quizás vaya más
a invertir a largo plazo, o sea, que diga que se quiera subir como a una moda, por ejemplo, inteligencia artificial rápido y luego salirse. Estas trampas que nos hacemos muchas veces al solitario, iba a decir, con las acciones, ¿puede también llevarse al ETF? Yo creo que esta pregunta es muy interesante, pero podríamos distinguir aquí dos temas muy relevantes, ¿no? Es decir, el tiempo que tengo que mantener mi inversión, ¿vale? Que esto no os lo podemos ofrecer desde Invesco, esto cada inversor vais a ser dueños del mismo. Y por otro lado, la facilidad de comprar y vender mis inversiones y esa inmediatez de la que hablamos, ¿no? Y esto sí que os lo vamos a proporcionar. Es decir, cuando hablamos del tiempo, cualquier tipo de inversión debemos saber que este factor, el factor de ese periodo que lo voy a tener en mi cartera va a contar a nuestro favor. Un ejemplo es el S&P 500, por ejemplo, el índice más grande del mundo, a pesar de las guerras mundiales por las que hemos pasado, las epidemias, las crisis financieras. Pues al final, si vemos su rentabilidad anual media, pues ha podido rondar en torno al 10%. Es decir, que si somos pacientes, el tiempo nos va a ayudar a que todas las inversiones hagan su trabajo. Pero bueno, es verdad que a veces no disponemos de ese tiempo o que tenemos una visión un poco más táctica. Y entonces hablaríamos de otro factor distinto, de otro tema distinto, es decir, esa facilidad de comprar y vender mis inversiones cuando yo quiero. Entonces ese es el segundo gran tema, esa posibilidad operativa, facilidad operativa, que tú a las 10 de la mañana, si no te gusta algo, puedes salir. Si de repente nos encontramos en el día que nos encierran en el COVID y no nos gusta estar invertidos en mucha renta variable porque es un riesgo grande y se están cayendo las bolsas, ese día por la mañana podemos vender. Pero si a las 4 de la tarde decido que el mercado ya ha caído un 20% y ahora sí me gusta para comprarlo, puedo volver a comprarlo a las 4 de la tarde. Es decir, al final lo que nos está facilitando el ETF es liquidez, es facilidad para operar, es entrar y salir cuando yo quiero, que es distinto quizá a ese horizonte temporal que generalmente la inversión es bueno que sea a largo plazo si tenemos paciencia. Yo con cada herramienta que aporte más flexibilidad siempre en los mercados, yo siempre estaré muy a favor, porque lo único que, claro, como herramienta que es, pues como siempre decimos, se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal, como cualquier otra herramienta en el mundo. Entonces, pues esto, haciendo el bien, pues como dice Macarena, cada uno con su plan de inversión particular, pues es una opción, y la verdad es que es una opción de flexibilidad que pues a lo mejor otras opciones de inversión pues no tienen tanto. Claro, hablábamos de las comisiones, digo, suelen ser más bajas porque no hay una operativa detrás, pero también, por otro lado, también hay como unos ciertos costes de transacción con el broker, que a la hora de estar comprando y vendiendo ETFs también habría que echar un ojo, ¿no? Sí, es decir, por una parte tendremos las comisiones, que efectivamente hemos hablado que son más bajas, no hay un gestor detrás estrella, entonces los costes son menos y por eso podemos ofrecer precios mucho más baratos. Y por otro lado están las transacciones de los brokers. Esto la realidad es que va a variar según las entidades, pero siempre nos va a resultar más barato comprar un ETF sobre un índice que todas las acciones sobre ese índice. Me explico. Si yo me quiero exponer a renta variable americana del S&P 500. Yo, obviamente, como bien has dicho, Antonio, voy a tener un coste de entrada, ¿no? Lo llamamos bid-ask spread, es decir, un diferencial de a dónde entro, a dónde compro, y eso se lo va a llevar el broker de referencia, no Invesco, ¿vale? Pero si pienso lo que me puede costar entrar o salir de un ETF, normalmente suele ser muy reducido. Si pienso en lo que me va a costar comprar cada una de las acciones del S&P 500 para poder tener esta exposición a renta variable americana, es mucho más caro. Pero bueno, simplemente que sepáis que es una manera relativamente sencilla, barata, de estar diversificados directamente en cestas, ya sean de equities o de bonos. Pero bueno, que ese coste de brokeraje, como decimos, pues dependerá del banco con el que vayáis a contratarlos. Siempre, cuando hablamos de ETFs, claro, el inversor minorista, la gente de la calle, pues a lo mejor no lo ha utilizado tanto, al menos en España. Siempre se ha asociado este vehículo de inversión como a un inversor más experimentado. Por ejemplo, si me equivoco, en España al menos he tenido siempre como esa sensación, como quizás una herramienta de diversificación de carteras. Claro que es una concepción que, por otro lado, en Estados Unidos no es tal cual. O sea, porque el inversión minorista sí que tiene más interiorizado el ETF como herramienta para invertir. ¿Por qué crees que pasa esta particularidad en España?
Bueno, pues es decir, justo me has preguntado España versus Estados Unidos y aquí, si miramos Estados Unidos, hay una diferencia muy grande que es que hay un beneficio fiscal por comprar ETFs. Eso no existe en España. Pero hay otros países que no tienen este beneficio fiscal, que pueden ser otros Estados Unidos, que pueden ser Alemania o Reino Unido, y que los ETFs también han crecido sustancialmente. Y quizá como bien decías al principio, al final podríamos decir que en estos otros países la cultura inversora ha sido generalmente mayor. Allí directamente la gente con los pequeños ahorros que tenía los ponía a trabajar. Mientras que en España podríamos decir que hemos sido más ahorradores que inversores hasta hoy. Y esto está, las buenas noticias es que está cambiando. Y cada vez son más los inversores que hacen uso de ETFs o de otro tipo de estrategias de inversión. Y los últimos datos, la verdad es que nos dicen que los ETFs en el mundo ya superan a las inversiones en fondos y en España no han dejado de crecer desde los últimos años. Entonces, bueno, yo creo que ahí simplemente ese crecimiento que estamos viviendo creo que resume perfectamente esa facilidad y esas virtudes de las que hablábamos al principio que tienen los ETFs y que yo creo que son grandes instrumentos para el inversor final. Genial, bueno, os recuerdo también que por Finet tenemos una sección de ETFs en la que podéis consultar un montón de ellos, entre otros los ETFs que que tiene Invesco. Vamos, si te parece, también te voy a preguntar por qué tipo de ETFs estáis viendo desde Invesco ahora mismo que veis un mayor interés ahora mismo. Se habla mucho, por ejemplo, de ETFs de criptomonedas, pero bueno, también habrá otro tipo de ETFs. O sea, ¿dónde estáis viendo más entradas de dinero o interés, tanto en este 2023 que hemos pasado como ahora en 2024? Pues la verdad es que 2023 ha sido un poco diferente a lo que estamos viendo ahora al principio de 2024. En 2023 fue un año donde vimos sobre todo flujos hacia ETFs de renta fija y dentro de renta fija lo que veía sobre todo la gente era bonos de gobierno. Bonos de gobierno, igual que habréis oído que ahora hay mucho interés por las letras del tesoro, bueno, pues las letras también se pueden comprar a través de un ETF de letras, o si son letras americanas, lo llamaríamos T-bills. Pero bueno, estos son flujos que hemos visto que se han ido además incrementando y cada vez más y más gente invierte en renta fija a través de ETFs. Luego, otros flujos que hemos visto, que esos sí que son similares este año, es renta variable americana. El S&P 500 y el Nasdaq al final son las dos referencias en Estados Unidos de inversión y aquí no ha dejado de entrar dinero. A pesar de que decimos que estamos en máximos históricos, la gente puede tener miedo, pero no deja de entrar dinero. Al final son estas empresas las que parece que están creando un valor añadido y las que están tirando del resto de la economía. Y también en renta variable global. Eso ha sido un movimiento más europeo y ha habido muchos flujos hacia renta variable global. Lo llamaríamos el MSCI World. Ese sí que ha recogido muchos flujos. Y cabría destacar, y eso en concreto diría que es en España, son los flujos hacia ETFs de oro. ¿Vale? Al final, la manera más sencilla para comprar oro es hacerlo a través de un ETF, es lo más barato y lo más líquido, y hemos visto que muchos clientes, tanto institucional como minorista, han incorporado oro como en torno a un 5% en sus carteras. Y este año 2024 sí que podemos decir que estamos viendo otras dinámicas y ahí has mencionado Bitcoin y es verdad que a principios de año pues tuvimos la aprobación de los ETFs al contado en Estados Unidos por la SEC. Entonces hay muchas preguntas sobre Bitcoin. Nosotros, pues al final también tenemos un ETF de blockchain y en todo esto que son temáticas, biotech, está habiendo muchísimo más demanda, más preguntas, más interés este comienzo de año. Así que puede ser que quizá con una bajada de tipos todas estas temáticas vuelvan a tener más relevancia y empecemos a ver más flujos también. Has comentado el tema del ETF, de los ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos, la aprobación a principios de este año. ¿Estáis viendo un mayor interés también en Europa por esos productos cotizados que comercializáis en Europa acerca de criptomonedas? Sí, ahora ya tenemos disponibles los ETFs de Bitcoin al contado tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa ya existían desde hace 3 años más o menos. En Estados Unidos empezaron a existir a principios de este año. Y es verdad que el hecho de que en Estados Unidos hayamos lanzado los ETFs a principios de este año ha hecho despertar un interés general a nivel mundial de nuevo por los criptoactivos. Entonces sí que estamos viendo muchos flujos en todo lo que es criptoactivo, nosotros en concreto en Bitcoin, como os decía, en temáticas como blockchain. Al final, bueno, es una manera de acercar las criptomonedas al inversor de una manera, pues como decíamos, transparente,
pues eficiente y a bajo precio, ¿no? Bueno, te confesaré que en la sección que tenemos de ETFs en Finet, hay una parte que es ETFs más vistos, y es verdad que normalmente pues siempre aparecen por ahí muchos ETFs asociados al MSCI World, al S&P 500, y este 2024 estamos viendo también en esa sección bastante producto asociado a criptomonedas, que era algo que no habíamos visto hasta estos meses. O sea que la verdad es que es un efecto bastante curioso. Antes de terminar la charla, eso sí, te voy a tener que hacer la típica pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene a las entrevistas, que es si tuvieras que invertir en algo que creas que va a ser rentable aquí a 10 años, ¿qué sería? Pues 10 años me remitiría a lo que nos decía Warren Buffett. Sabéis que Warren Buffett ha sido y es uno de los mejores y mayores inversores del mundo. Él decía que la mejor inversión es comprar un ETF del S&P 500, pero no todo de golpe, sino de manera paulatina y consistente cada mes. Entonces, yo creo que esta podría ser una de las mejores ideas para los próximos 10 años. Primero porque el S&P 500 al final es el índice de referencia no solo americano, sino mundial, y por tanto es el ETF, es el índice más eficiente del mundo. Y cuando los índices son muy eficientes, es muy difícil que los gestores de renta fija los consigan batir, ¿vale? En segundo lugar, él nos decía a través de un ETF. ¿Y un ETF por qué? Porque lo que os decíamos a través de los costes. Un ETF del S&P 500 que vais a pagar 5 céntimos por él al año por cada 100 euros invertidos. Al final es una manera muy barata de tener exposición a las mejores compañías del mundo o las mayores compañías del mundo, ¿no? Y en tercer lugar, decíamos de manera consistente, o decía Warren Buffett de manera consistente, pero la verdad es que lo comparto, porque cuando hablamos de un horizonte temporal de 10 años, ahí, ¿os acordáis lo que decíamos del tiempo? Que esto lo tenéis que poner vosotros. Pero al final el tiempo es nuestro amigo en las inversiones porque nos difumina el riesgo de volatilidad, ¿no? Y ese ahorro consistente me va a permitir entrar en los momentos más caros y en los momentos más baratos, ¿no? Durante ese periodo de tiempo. Y esto lo que me va a permitir es que mi inversión se vaya multiplicando poco a poco. Entonces, para mí, la mejor inversión siempre va a ser, si es a largo plazo, un S&P 500. Genial, pues nada, ahí queda la visión de McKenna, que ya digo, evidentemente no es una recomendación de inversión para nada, pero simplemente, pues bueno, es una visión. La verdad es que a 10 años esto de la bolsa americana siempre como ha comentado Warren Buffett muchas veces, pues parece que, oye, malo tiene que ser, y si va para el S&P 500 al final va para abajo, es que el mundo también no le está yendo especialmente bien. Entonces, bueno, tendremos otras preocupaciones. Magdalena, ha sido un placer tenerte por aquí, ya digo, y tener a Invesco, una gran casa de ETFs, pues un poco charlando un poquito en qué consiste este tipo de productos. Así es que nada, cuando quieras, esta es tu casa. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias a los oyentes y nos vemos. Y bueno, a vosotros, pues lo de siempre, nos vemos. Si os ha gustado, darle me gusta, dejaremos el enlace de descripción a nuestra sección de ETFs por si queréis echar un vistazo a este tipo de productos, y nos vemos en la siguiente edición de Finet Talks.